Hola, muy buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, yo soy Raúl y el día de hoy les traigo un nuevo video de toda esta serie de videos que quiero hacer acerca de temas de electrónica y electricidad. Espero que los temas que veamos a lo largo de todos estos videos te sean muy útiles para tu vida educativa o para lo que necesites. Y pues trataré de abarcar lo más que pueda de electricidad y electrónica hasta donde me permite mi conocimiento, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a tratar acerca de la corriente y el voltaje, ¿ok? Esta corriente que también recibe de nombre intensidad eléctrica, corriente eléctrica, o el voltaje que también recibe el nombre de tensión eléctrica o diferencia de potencial, ¿ok? Como en el video anterior, o bueno, en el video anterior de las resistencias, aquí de este lado te voy a dejar el menú de todos los temas que vamos a ver a lo largo del video y los minutos en el que vemos ese video, por si no te quieres aventar todo el video completo. Igual se agradece mucho que puedas ver todo el video, ¿verdad? No sé qué tan largo quede este video, espero que no quede tanto para dividirlo en dos partes, así que lo voy a tratar de hacer lo más simplificado posible, pero eso no quiere decir que esté incompleto. Y la finalidad de estos videos es que se te haga un poquito más fácil entender todos estos temas y un poquito menos tedioso a como los hemos aprendido en algunas ocasiones, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el video. Empezamos primero por definir qué es la corriente eléctrica. Vamos primero a definir el concepto de corriente eléctrica, ¿ok? Aquí tengo un cable para ejemplificar un poquito mejor cómo funciona la corriente. Y es que nosotros aquí en este cable tenemos un área bien definida, ¿ok? Adentro del cable, todos los cables, lo que ven primero es el aislante que tiene el cable, ¿ok? Si nosotros abrimos el cable, adentro de este aislante, que en este caso es de color amarillo, nos vamos a encontrar con unos filamentos o unos alambres de cobre muy finos, ¿ok? Puede ser de cobre dependiendo de las instalaciones que estemos revisando. En este caso la mayoría es el cobre porque aparte de que es un muy buen conductor, es un material muy barato. Entonces por eso en la mayoría de instalaciones eléctricas encontramos cobre dentro de los cables. Entonces, como lo mencionamos en el video anterior, el cobre es un material conductor de electricidad. Ahora, a través de este cable, si nosotros lo conectamos de las puntas, en este caso son unas Caimán, si conectamos las puntas de este cable a una fuente de energía, lo que va a pasar es que va a fluir una serie de electrones que van a recorrer todo este alambre. Entonces, al irse empujando, al irse llenando esta área de cobre, a lo largo del alambre se van empujando todos estos electrones hasta llegar al otro extremo de nuestra fuente. En este caso, por ejemplo, en una batería, vamos del positivo al negativo a través, ahorita explicamos lo del circuito más básico de electricidad. Y entonces ese flujo que se lleva a cabo a lo largo de todo el circuito recibe el nombre de corriente eléctrica, ¿ok? No es más que el flujo de energía a través de un conductor o el flujo de corriente que existe a través de un conductor. Ahora, como mencionamos en el video anterior, en el video de resistencia, la resistencia tiene una unidad con la que nosotros podemos medir la cantidad de resistencia que tiene un material. En el caso de la corriente, esta unidad incluso está dentro del Sistema Internacional de Unidades, el cual nos lo encontramos como el ampere, ¿ok? El símbolo de la corriente es una A. Así ejemplificamos la corriente. Son los amperes. Es una A mayúscula. Me faltó agregar. Tiene que ser A mayúscula forzosamente para identificar que estamos tratando con corriente eléctrica. Ahora, una breve nota acerca de esta notación es de que muy comúnmente nosotros a lo mejor podemos encontrar en algún espacio, en alguna casa, que incluso algunos dispositivos eléctricos, algunos elementos, tienen la unidad de 10A, o sea 10 amperes, 15A, 15 amperes. Pero cuando estamos trabajando con circuitos, es muy común encontrarse en la escala de miliamperes o incluso microamperes, ¿ok?
¿qué es lo que pasa? Este micro o este mili es un prefijo que se añade a una cierta unidad. Por eso también en otras unidades como los kilogramos encontramos miligramos, encontramos no sé, milímetros, mililitros. Los litros, los gramos y los metros son unidades que también están dentro de este sistema o en diferentes sistemas. Y lo que se añade anterior a esta palabra o anterior a la unidad es un prefijo. ¿Cómo podemos entender un poquito mejor los prefijos? Para ello nos vamos a un tema que es conocido, o bueno, el tema de notación científica, ¿ok? ¿Qué es notación científica? No es nada más que un método que encontraron para poder reducir unidades muy grandes o muy pequeñas a una unidad un poquito más manejable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero hablar de kilogramos, estoy hablando en el prefijo kilo. El prefijo kilo, les voy a poner aquí en pantalla la tabla de prefijos que existen, los más que pueda. El prefijo de kilo es 1 por 10 a la 3, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un kilogramo, 1000 gramos, a eso se refiere, 1 por 10 a la 3. Es un 1 con 3 ceros agregados, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el caso de unidades muy pequeñas? Eso es para unidades grandes. Incluso, no sé, en electrónica o cuando ven algunos temas de computación, se encuentran también, de seguro escucharon alguna vez, megabytes, gigabytes, terabytes. Esta de gigas, teras o megas son dentro de esta misma tabla de prefijos que nosotros podemos encontrar. Los megas es 1 por 10 a la 6. De ahí, eso es para unidades más grandes. Si nos vamos a unidades más pequeñas, tenemos los milis, los micros y los picos, que es 1 por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que es 0.001 de un amper, por ejemplo. Si yo hablo de un miliamper, quiere decir 0.001 amperes, ¿ok? Entonces, es importante mencionar esto de los prefijos porque dentro de este mundo de electrónica los vamos a encontrar muy seguido. Y es importante identificar a qué se refieren. Entonces, como les mencionaba, en el caso de la corriente nosotros encontramos miliamperes, es decir, 1 por 10 a la menos 3 amperes o partes de un amper. De ahí también nos vamos a los micros, que es 1 por 10 a la menos 6 partes de un amper, ¿ok? Una vez explicado esto, vamos con el siguiente tema. Ok, el siguiente tema del que vamos a hablar es qué efectos produce la corriente eléctrica. ¿A qué nos referimos con efectos? ¿Cómo identificamos, por ejemplo, que en este conductor está fluyendo corriente eléctrica en realidad? ¿Ok? O a través de un circuito, de un diferente circuito, ¿cómo podemos identificar que está fluyendo corriente eléctrica? ¿De qué depende esto? Depende de la cantidad de corriente que esté fluyendo a través del circuito o el elemento que querramos analizar. Les pongo un ejemplo, no sé, si nosotros tenemos una corriente eléctrica de a lo mejor 100 miliamperes, no es una corriente tan grande, ¿ok? Sí genera ciertos efectos, pero a lo mejor no es tan perceptible como por ejemplo una corriente de 10 amperes, que ya son corrientes más grandes y un poquito más peligrosas. Ahorita trataremos ese tema un poquito más adelante. Pero dentro de los efectos que genera la corriente eléctrica en diferentes objetos, tenemos el efecto químico, por ejemplo. No sé si han escuchado hablar de un proceso que se llama electrólisis, en el cual inducen corriente eléctrica a través de ciertos materiales. Y esta corriente lo que funciona es como un detonador de un efecto químico. No sé, por ejemplo, en química se utilizan ciertos componentes o bueno, ciertos elementos que ayudan a que se realice un proceso o a acelerar este proceso. En nuestro caso, lo que vamos a utilizar es corriente eléctrica para que fluya o para que se genere este proceso químico conocido como electrólisis. Un ejemplo muy rápido. Después también tenemos el efecto calorífico. El efecto de calor es otro de los efectos que genera la corriente eléctrica. Incluso, no sé, esto ya depende mucho de... Yo tengo un cable. Si este cable tiene cierta tolerancia de corriente. ¿Qué pasa si yo
excedo esa tolerancia de corriente, lo que va a pasar es que en este cable se va a empezar a generar calor, ¿ok? Incluso sin tener que exceder el límite de corriente del cable. Al paso del tiempo se va a generar cierto calor en este conductor, muchas veces es perceptible, en otras no tanto, pero ese calor indica que está fluyendo corriente eléctrica constantemente a través de este conductor, ¿ok? Después del calor tenemos el efecto de luz o el efecto lumínico. Eso es más que claro de explicar, porque si nosotros volteamos a ver en nuestra casa el foco que tenemos normalmente en cualquier lado, incluso hasta en una pantalla, estos focos se alimentan igual con corriente eléctrica. Y a través de un cierto proceso es como se genera el efecto luminoso en todos estos materiales. Después tenemos el efecto magnético, que normalmente se ve en motores, que, bueno, lo explico rápido. Si nosotros agarramos un alambre y lo enrollamos, no sé, este alambre agarro y lo enrollo. Este es el principio básico de una bobina. Es un alambre enrollado que tiene ciertos agregados como un barniz que ayuda al material a diferentes propiedades, pero este es el principio básico de una bobina. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo fluyo corriente a través de este alambre, enrollado, en él se va a generar un campo magnético. Y ese es el principio de los transformadores, que son dos alambres enrollados, a los cuales a uno de ellos se le induce una corriente, y en ese alambre enrollado se va a generar un campo magnético con se va a generar un campo magnético que va a ser, no sé, si yo alimento, en el caso de los transformadores, son una bobina más grande o más enrollada y una bobina un poquito más pequeña y menos enrollada. Esto va a ser, por ejemplo, que yo al inducir corriente se genere un campo magnético entre estas dos bobinas y se alimente automáticamente la otra bobina sin necesidad de que haya contacto, ¿ok? Esto se ve más en temas de electromagnetismo, en donde se ve esta fusión de estos dos principios, de la corriente y del magnetismo. Y por último tenemos efectos físicos, que los vamos a tratar en el tema que viene. Pero el efecto físico que produce la corriente es qué efecto, por ejemplo, tiene en mi cuerpo que yo le induzca una corriente eléctrica. ¿Qué efecto tiene, no sé, en algún animal si yo le induzco una corriente eléctrica? Estos efectos físicos están relacionados directamente con los peligros que tiene también la corriente eléctrica al no saber cómo funciona o al no saber manejar la corriente correctamente. Entonces vamos a hablar de ello. Ahora, dentro de los efectos físicos que produce la corriente eléctrica, vamos a mencionar ciertos valores, ¿ok? Estos efectos se pueden visualizar de acuerdo al valor de corriente que fluye a través de un cuerpo humano. El cuerpo del humano en sí, nuestro cuerpo genera cierto nivel de resistencia óhmica, ¿ok? No es tan fácil medir, pero existe cierta oposición al flujo de corriente. También depende del trayecto, ¿ok? No es lo mismo, por ejemplo, no sé, recorrer una pequeña distancia en donde va a ser muy, muy poca la resistencia eléctrica, a que si la corriente fluye a través de todo tu cuerpo, pasa a través de tus órganos y a través de tus músculos, esto ya genera un mayor nivel de resistencia eléctrica. Entonces vamos a ver qué efectos físicos produce la corriente. Dentro de los efectos tenemos los valores de 0 a 15 miliamperes, en donde es una sensación apenas perceptible, ¿ok? Se pueden presentar algunos hormigueos, puedes sentir la sensación de corriente y puedes tener ciertos reflejos musculares. No sé, de repente tienes como un pequeño salto en algún músculo de tu cuerpo, en donde al estar en contacto con corriente puedes identificar fácilmente. Ahora, esto es independiente del tiempo al que se esté expuesto en estos valores de corriente, únicamente de 0 a 15 mA. Vas a tener el mismo tipo de sensación. Esto no quiere decir que tú te vas a quedar
3 horas tocando un cable a 15 miliamperes, ¿verdad? Pero estos son algunos de los efectos físicos que puede producir dentro de este rango. Ahora, si tenemos nosotros un rango de 15 a 50 miliamperes, esto ya va a depender si son minutos o segundos, ¿ok? Pero ya es una sensación un poquito más fuerte. Incluso los, no sé, algunos juguetitos de toques pueden estar dentro de este rango. Y no es tan, digamos, no es peligroso, pero sí es un poquito más perceptible. Ya sientes un chispazo y la contracción muscular es más evidente. De que, no sé, se te salta así el brazo muy, muy espontáneamente cuando entras en contacto con estos valores de corriente. Ahora tenemos la corriente de 50 a 200 miliamperes, ¿ok? Existen tablas en donde vienen todos estos rangos clasificados de corriente que van desde la menos a la más dañina. Tenemos de 50 a 200 miliamperes en donde tenemos fuertes contracciones musculares. Ya incluso en las máquinas de toque se puede ver como algunas personas que son sometidas a niveles más grandes de corriente se les empieza a doblar su mano o empiezan a tener este doblez involuntario de sus músculos. Es debido a eso, a que la cantidad de corriente ya es un poquito más grande y la cantidad de energía que fluye a través de los músculos hace que involuntariamente se empiecen a contraer. Se puede ver incluso en manos o en el mismo cuerpo o en las mismas piernas. Tú empiezas a sentir cómo se empiezan a contraer tus músculos por este flujo de corriente que existe. Y tenemos ya valores un poquito más peligrosos de corriente eléctrica que van desde los 1 a los 5 amperes. En donde ya se presentan incluso quemaduras graves en el cuerpo por este intenso flujo de corriente. Y ya en valores muy extremos, cercanos a los 5 amperes o incluso superando los 5 amperes, ya puede haber un riesgo de muerte por... ¿Por qué? Porque al ser una corriente que fluye a través de tu cuerpo, también fluye a través de tu corazón. Entonces, un valor muy alto de corriente puede generar efectos muy dañinos hacia tu corazón. Incluso lo puede detener en un momento. Puede ser incluso hasta mortal, ser sometidos a niveles muy altos de corriente. Entonces es importante tener esto en cuenta, tener estas tablas al manejar corriente, no para estar espantados y no volver a manejar energía eléctrica, sino para tener las correctas precauciones al momento de utilizar cualquier circuito eléctrico. Y más en instalaciones, por ejemplo, instalaciones residenciales, en una casa, instalaciones en una fábrica, que ya son corrientes muchísimo más grandes que a las que nosotros manejamos en circuitos eléctricos. En los circuitos, incluso se puede llegar a corrientes de 200 miliamperes, pero no es tan peligroso el manejo de estas corrientes en circuitos en protoboard un poquito más chiquitos. Entonces, igual les dejo una tabla de los valores y los efectos que produce aquí en pantalla cada valor para que seamos conscientes de ello, ¿va? Entonces, como parte del tema de los efectos físicos, lo que se trata es de reducir en la mayor cantidad posible el nivel de riesgo que tengamos al nosotros trabajar con corriente. Esto es, por ejemplo, para que exista un flujo de corriente necesita estar un circuito cerrado, ¿ok? La corriente eléctrica necesita un lugar por donde fluir. Mientras tanto, mientras no se cierre ese circuito, no va a fluir una corriente como tal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo conecto una batería, la parte positiva, a una resistencia, por ejemplo, y de la resistencia dejo abierto esa parte de la resistencia hacia el negativo y no cierro el circuito, si nosotros tratamos de medir corriente en cualquier parte del circuito nos va a dar 0 amperes, o 0 miliamperes, o 0 microamperes. Eso es porque el circuito no está cerrado y no está teniendo un flujo la corriente. Tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto de final. Entonces, esto aplica en la mayoría de circuitos. Si nosotros vemos dos cables pelones, digámoslo así. Pelones quiere decir sin el aislante que los cubre. Nunca hay que tocar directamente los dos cables así con tus manos puestas. Hago el ejemplo. Si yo veo un cable así suelto, pelón, y llego y lo toco de esta forma, directa con mis manos, lo que voy a hacer es que voy a cerrar el circuito. ¿Por qué? Porque va a fluir a través de mi cuerpo esa corriente de un punto a otro
Y eso sí, la corriente fluye y regresa, o sea, sale. Si yo toco estas puntas, va a entrar por esta punta la corriente hacia mi cuerpo, lo va a recorrer y va a salir de esta punta hacia el resto del circuito. Entonces es importante nunca tocar directamente los cables. Esto es más en circuitos residenciales. Por ejemplo, si ven un alambre de cobre en alguna parte de su instalación, nunca los toquen directamente con las manos. Siempre traten de tomarlos del aislante o incluso utilizar cinta de aislar. Igual les dejo una imagen aquí de la cinta de aislar, que es un tipo de cinta, como su nombre lo menciona, pero esa cinta funciona para que no fluya la corriente a través de ella. ¿Qué quiere decir? Que yo cubro el cable con esta cinta, y si yo toco esa parte del cable, incluso hasta si toco dos cables con ese tipo de cinta, no me va a pasar nada, porque es una cinta que aísla o que no permite el flujo de corriente a través de ella. Entonces, esa es una recomendación. Otra recomendación es no trabajar en ambientes húmedos. ¿Por qué? Porque el agua lo que hace es que permite, o más bien te reduce el nivel de resistencia que tiene tu cuerpo. No es lo mismo trabajar en un ambiente seco a trabajar en un ambiente húmedo. No sé si llovió recientemente o tu cuerpo está empapado o tu ropa está empapada de agua. Esto va a generar que el nivel de resistencia que tiene tu cuerpo se disminuya y fluya más fácil la corriente a través de él. Entonces, por eso siempre se recomienda trabajar en ambientes secos, libres de esta humedad, que puedan aumentar el riesgo de un accidente al manejar corriente. Y un último consejo es siempre trabajar con algún calzado un poquito especial cuando son corrientes más altas. Cuando son corrientes pequeñas no hay tanto problema, se puede trabajar con cualquier calzado. Pero sí es importante siempre traer un calzado. ¿Por qué? Porque el calzado también, en la parte de abajo, lo que va a hacer es que va a impedir el paso de corriente hacia la puesta a tierra. Ok, entonces todos estos elementos nos van a permitir a nosotros, incluso otra cosa, si por X o Y situación ya necesitas manipular directamente los cables, no sé si tengas que hacer algún tipo de amarre o algo un poquito más específico, siempre utiliza unos guantes que son guantes diseñados para electricistas o para hacer instalaciones, que ya tienen una tela un poquito más especializada con un aislante que no permite el flujo igual de corriente y nos protege a nosotros, que es lo principal. Entonces, todos estos consejos o todas estas recomendaciones es para disminuir los riesgos que pueda tener la corriente eléctrica en tu cuerpo. Hablando ya de corrientes un poquito más altas. Entonces, he aquí la importancia de hablar de los efectos que produce la corriente eléctrica, no solo en un foco, por ejemplo, no solo en una resistencia que la puede calentar, sino que también es importante qué efectos tiene en el cuerpo al momento de entrar en contacto con corriente. Ahora, como último tema dentro de este video, creo que se alargó un poquito más de lo que esperaba, pero bueno, espero que les sirva todo lo que mencionamos en el video. Como último tema vamos a ver cómo se mide la corriente eléctrica en un circuito, más específicamente, ¿ok? Para ello vamos a hablar del circuito eléctrico básico o el circuito eléctrico elemental que debe existir, que todos debemos de conocer. El circuito elemental o más básico que existe dentro de la electrónica y la electricidad es el siguiente, ¿ok? Como pueden ver en pantalla, nosotros tenemos una fuente de alimentación, que esta lo que va a hacer es suministrarnos una cantidad de voltaje. Este es uno de los componentes más básicos, uno de los componentes más importantes dentro de un circuito eléctrico, que tenga una fuente que alimente el circuito. De ahí tenemos un interruptor, que es el símbolo que continúa siguiendo el caminito hacia arriba. Ese símbolo que nosotros vemos como una lámina levantada representa un interruptor, que el interruptor lo único que hace es controlar cuando nosotros queremos que fluya corriente a través del circuito o cuando la queremos interrumpir. Ese es el único funcionamiento que tiene un interruptor. El abrir o cerrar el circuito para permitir que fluya, en este caso, el
voltaje que nos entrega la fuente de alimentación o la corriente a través del circuito. Entonces tenemos la fuente, el interruptor que nos permite controlar cuándo queremos que se induzca la fuente. Y por último tenemos un elemento de carga, ¿ok? Se le conoce como elemento de carga. ¿Por qué? Porque es el elemento que va a consumir lo que le está entregando la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué pasa si quitamos algún componente? No sé. Si quitamos el interruptor no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente y una resistencia. Bueno, normalmente la carga se representa como una resistencia, ¿ok? Entonces, si tenemos únicamente eso y quitamos el interruptor, no hay tanto problema, porque a final de cuentas lo único que hacemos es que al momento de alimentar, el flujo de corriente sea instantáneo, o sea, no hay interrupción de ningún tipo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si quitamos la resistencia de carga o quitamos el elemento de carga y cerramos el circuito? Lo que va a pasar es que como resultado vamos a obtener un mismo alambre de positivo a negativo en nuestra fuente de alimentación. Y como vimos en la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si nosotros la resistencia la mandamos a cero, es decir, si tenemos un voltaje y lo dividimos entre cero, lo que va a pasar es que la corriente va a ser infinita, ¿ok? O bueno, teóricamente se tiene ese resultado. Pero ¿cómo lo vemos nosotros físicamente? Aquí es donde se ven los muy conocidos cortocircuitos. Un cortocircuito que no es más que esta unión de las dos terminales de nuestra fuente de alimentación. Se puede ver en todos lados. En una batería, si tú conectas las dos terminales, vas a hacer un cortocircuito. Si tú en la instalación de tu casa conectas dos terminales, que en vez de positivo y negativo es fase y neutro, aunque no tienen polaridad, pero es una forma de identificarlos. Si tú juntas esos dos cables, sin poner ningún tipo de resistencia, lo que vas a generar es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque esta corriente, de acuerdo a la fórmula, se va a ir a cantidades inmensas. Y como vimos, dentro de los efectos que produce la corriente es el calor y la luz. Entonces, demasiado calor y demasiada luz generan este chispazo que nosotros vemos cuando hacemos un cortocircuito. Entonces, he aquí la importancia de tener una resistencia de carga o un elemento de carga que va a consumir lo que tenemos en la fuente. Normalmente se conoce como resistencia de carga, pero eso puede ser, no sé, a lo mejor una bocina esté alimentando, a lo mejor un foco, a lo mejor, ¿qué más podría alimentar? No sé, un foco, una resistencia directamente, un transistor. Todos estos elementos lo que hacen es consumir la corriente y evitan que se haga este cortocircuito a través del circuito más elemental. Entonces, una vez explicado esto, ¿cómo se va a medir la corriente? Tenemos un circuito elemental, pongamos una fuente y pongamos el interruptor y una resistencia, por ejemplo, de X ohms. Nosotros vamos a medir la corriente que fluye a través de ese circuito de una forma especial, ¿ok? Vamos a ejemplificarlo mejor a través de un multímetro. Aquí tengo un multímetro a la mano. ¿Y qué es lo primero que tenemos que identificar? Dentro de la medición de corriente en algunos multímetros está dividido, ¿ok? Tenemos terminal común, que esta es, como su nombre lo indica, es la terminal común para cualquier medición que se vaya a hacer, ya sea de voltaje o de corriente. En mi caso yo tengo separadas el voltaje, que aquí tiene la letra V, que nos indica medición de voltaje, y aquí tengo la letra de miliamperes, ¿ok? Se me olvidó mencionar que, por ejemplo, para milis, la letra que identifica los milis es una M minúscula. La de los micros es la letra mu, que es una letra griega, que ya nos indica corrientes de microamperes. Pero bueno, aquí en este caso está separado, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo quiero medir corriente, lo que hago es dejar el común ahí en donde está, quito la punta del multímetro de donde estaba en voltaje y la paso al punto de corriente. Dependiendo de la cantidad de corriente que queramos medir, ya están los milis o aquí tenemos la cantidad de 10 amperes. Ahora, dentro de nuestro círculo de escalas, de este lado nosotros tenemos la A de ampere, ¿ok? Y aquí está el símbolo de corriente directa, que es la que vamos a
a ejemplificar mejor con el ejemplo del circuito con una batería que tenemos en pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es girar el círculo hasta que esté en la posición de amperes. Les recomiendo ponerlo en la más alta, ¿ok? Para que no haya ningún problema de que se les vaya a descomponer su multímetro. Y lo que va a pasar es que nosotros tenemos que abrir el circuito, ¿ok? Digamos, nosotros tenemos este circuito eléctrico, agarramos el cable de arriba que une la resistencia con la fuente y lo abrimos, ¿ok? Nos deben de quedar dos puntas viendo hacia arriba. En estas dos puntas es donde nosotros vamos a colocar las puntas de nuestro multímetro, ¿ok? Es importante que se abra el circuito, ¿por qué? Porque si nosotros lo hacemos con el circuito cerrado directamente, vamos a realizar una mala medición que se llama medición en paralelo, que únicamente es para voltaje y podemos dañar incluso nuestro multímetro. Entonces por eso es importante saber medir la corriente. Entonces se abren las puntas, o se abre este alambre que une a las dos partes. Se colocan las puntas del multímetro en cualquiera de los dos sentidos. Si está bien colocado el sentido, les debe dar corriente positiva, y si está invertido el sentido de la corriente como lo están midiendo, les va a marcar la corriente negativa, pero a final de cuentas les va a marcar una corriente. Entonces, la conexión de un multímetro en un circuito para medir la corriente debe de ser en serie, ¿ok? Al abrir estas puntas, nosotros estamos agregando el multímetro como parte del circuito, por lo tanto está fluyendo la corriente también a través de él, y es por ello que nos hace esta medición. Entonces, esto es importante, la medición de corriente en un circuito se hace en serie, la medición de un voltaje en un circuito se hace en paralelo, ¿ok? El del voltaje lo explicaremos en su respectivo video, pero en nuestro multímetro es importante identificar estos pasos. Hay algunos multímetros, como por ejemplo este, que pues este sí me dolió, pero bueno, por ejemplo en este multímetro no tiene esta separación entre el voltaje y la corriente de su terminal. Aquí tiene otro hoyito, pero este es para corrientes más grandes como los 10 amperes que marca aquí, pero en el caso de voltaje y corrientes pequeñas utiliza la misma terminal. Entonces, al medir corriente, ponemos obviamente en la escala de amperes, en la rueda de escalas. Si es necesario, cambiamos la punta, dependiendo si queremos medir miliamperes o amperes. Y conectamos en serie el multímetro al circuito, ¿ok? Esto es lo más importante que hay que tomar en cuenta al momento de medir una corriente en un circuito eléctrico. Y pues bueno, esto es todo lo que necesitamos saber como principios básicos al momento de introducirnos a todo este mundo de electricidad y electrónica, que tienen que ver con la corriente eléctrica. Entonces ya conocimos un poquito mejor la corriente eléctrica, ya sabemos cómo medirla, ya sabemos que, no sé, visualmente cómo la podemos imaginar, y también matemáticamente cómo la podemos calcular, y también qué efectos tiene, tanto en diferentes componentes como en la luz, o en efectos físicos que tienen en el cuerpo en el caso de llegar a tener contacto con la corriente. Pero bueno, espero que les haya gustado, les haya servido, les haya retroalimentado lo que sabían o lo que no sabían de corriente. Y pues, yo soy Raúl, nos vemos en un próximo video hablando de muchísimas más cosas de todo este hermoso mundo de electricidad, ¿ok? Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo, denle like y nos vemos en otro video para seguir hablando de muchísimos más temas de electricidad y electrónica. Bye.